Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña el coronel Jacques Bode, ex miembro del Servicio de Inteligencia Estratégica suizo. Así que, bienvenido de nuevo al programa. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Así que ha habido grandes novedades en la guerra por poderes en Ucrania. De nuevo, algunas personas reciben esto con gran optimismo, mientras que otras son más escépticas y piensan que podría ser otra estratagema para imponer un alto el fuego, que luego se convertiría en otro acuerdo de Minsk. Es decir, simplemente congelar el conflicto, congelar unas líneas del frente que se están desmoronando para dar tiempo a la OTAN a rearmar a Ucrania y luchar otro día. Pero no estoy completamente convencido de que sea así. De hecho, ha habido un cambio interesante en la retórica. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo que tal vez habría que reconocer de facto que Rusia controla territorio ucraniano. Me preguntaba cómo interpretas toda esta cumbre, porque en cierto modo pilló a mucha gente, incluyéndome a mí, por sorpresa. Bueno, absolutamente. Creo que antes de discutir el núcleo de lo que acabas de preguntar, solo quiero abrir un paréntesis respecto a Minsk. Se escucha mucho que podría haber un Minsk III o algo así. Creo que es importante entender que el acuerdo de Minsk no fue un tratado entre Ucrania y Rusia. Fue un acuerdo entre Kiev y las dos repúblicas del Donbass. Y el objetivo de Minsk no era congelar el conflicto. Creo que es muy importante entender eso. El objetivo del acuerdo de Minsk era proporcionar autonomía a esas regiones y comenzar algunas reformas constitucionales dentro de Ucrania, y a partir de esas reformas otorgar algún tipo de autonomía a las regiones. Ese es el acuerdo de Minsk. No se trataba de congelar el conflicto, aunque obviamente para lograrlo también existía la idea de que las hostilidades debían cesar y todo eso. Pero creo que es muy importante entender que el aspecto central de estos acuerdos era la reforma constitucional, que tanto los occidentales como por supuesto Ucrania no querían abordar. Y por esa razón, todo fracasó. Pero volviendo a tu pregunta, creo que hoy estamos un poco de vuelta a la situación que teníamos en marzo de este año, porque tenemos, obviamente, a Donald Trump dispuesto a resolver, quiero decir, no resolver, la situación. Creo que de nuevo aquí tenemos que ser muy cuidadosos con las palabras. Él quiere encontrar, digamos, una salida limpia al conflicto. Así que no quiere salir del conflicto como lo hizo Joe Biden en Afganistán en 2021. Quiere abandonar el conflicto y tener algo de calma cuando se vaya. Creo que eso es muy importante. Y cuando ves lo que sugiere o de lo que habla, en realidad nunca se trata de paz, sino de un alto el fuego. Y por cierto, también es muy importante entender, y eso es algo que hemos visto desde hecho, junio del año pasado, que los únicos que hablan de paz son los rusos, porque lo que quieren es una solución al problema. En el marco de ese proceso de búsqueda de la paz, puede que haya un alto el fuego. Y el punto de partida de este proceso es exactamente como dijo Vladimir Putin el 14 de junio de 2024. Es la declaración por parte de Ucrania de que abandonará la idea de unirse a la OTAN y se retirará de las 4 regiones de Zaporilla, Donetsk y Lugansk. Ese es el punto de partida del proceso. El segundo paso de este proceso es entrar en un alto el fuego. Este alto el fuego no debe ser una oportunidad para que ninguna de las partes se rearme y se prepare para nuevas hostilidades. De hecho, este alto el fuego debe servir como base para el diálogo y las negociaciones, que deberían conducir finalmente a la paz. Así que los únicos que han presentado un proceso así son los rusos. Los ucranianos no quieren participar en ningún tipo de negociación. De hecho, han sido empujados o forzados a negociar por Donald Trump hasta cierto punto, Donald Trump en persona, o quizás debería decir su administración.
Lo que vemos es que en los últimos meses se ha hecho todo lo posible por imponer alguna variante o forma del plan de Keith Kellogg, que básicamente consiste en congelar el conflicto, pero no en encontrar una solución real. Congelar, en primer lugar, la línea del frente o la línea de contacto. Y en cuanto a la OTAN, ni siquiera se trata de encontrar una solución para eso, porque se trata de congelar la situación y posponer la idea de que Ucrania se una a la OTAN para una etapa posterior, dentro de 10 o 20 años, dependiendo de la variante. Y si observamos a los europeos y a los ucranianos, lo más cercano a un acuerdo al que están dispuestos a llegar es, de hecho, simplemente un alto el fuego sin condiciones, lo que significa que es un alto el fuego que queda en el aire, que no está integrado en un proceso como buscan los rusos. Y básicamente es un alto el fuego que en realidad les permite rearmarse y reabastecerse de armas y cosas por el estilo. Es interesante que en la retórica europea, y esto queda muy claro cuando escuchas, por ejemplo, a Emmanuel Macron, se equipara el alto el fuego con la paz, aunque también reconocen que el alto el fuego es temporal, que no aporta una solución, y que en última instancia las regiones que han sido conquistadas por Rusia deberían ser recuperadas por Ucrania. Así que el alto el fuego es temporal, absolutamente no es la paz. Pero en la narrativa europea dicen que Putin no quiere un alto el fuego porque no quiere la paz. Eso es una distorsión de los términos, lo cual es bastante interesante. Pero esencialmente, esta es la situación. Y ahora tenemos a Trump, que quiere salir del conflicto. Por lo tanto, le gustaría llegar a algún tipo de acuerdo, que probablemente ni siquiera sea un acuerdo de paz, sino solo un arreglo temporal. Pero para lograr eso, tiene que convencer a Vladimir Putin de que quiere precisamente una solución temporal, de alguna manera. Ahí es donde Keith Kellogg fracasó al presentar. Su plan fue rechazado por los rusos. Y sorprendentemente, tenemos a Steve Witkoff, quien aparentemente mantuvo varias horas de conversación con Vladimir Putin. Pero al parecer, no fue capaz de entender exactamente qué querían los rusos. Y eso es lo más sorprendente de toda la historia, si se quiere, porque yo esperaba que Steve Witkoff hubiera comprendido lo que querían los rusos y que hubiera habido algunas reflexiones dentro de las partes occidentales, me refiero a Estados Unidos, Europa y demás, para ver cómo podemos acomodar las demandas rusas y las ucranianas. Esto no ha sucedido. Así que lo que veo hoy es que, como intentó en marzo, Donald Trump quiere intentar convencer probablemente a Vladimir Putin de que cambie de opinión. De nuevo, no sé de qué van a hablar, pero ese sería el mejor escenario. El peor escenario es que intente convencer a Putin, porque eso fracasará. Los rusos ya se han quemado con lo que experimentaron con el acuerdo de Minsk y con los 3 intentos diferentes de negociar. ¿Recuerdas en febrero de 2022, marzo de 2022 y luego agosto de 2022? Todos estos intentos fracasaron debido a la intervención europea. Y ahora los rusos no quieren hablar por hablar, quieren hablar para obtener un resultado. Y como están ganando sobre el terreno, están intentando imponer su visión de la solución. Todos los esfuerzos de Trump por hacer que Putin cambie de opinión, en mi opinión, quiero decir, de nuevo, no puedo anticiparlo, no tengo una bola de cristal, pero mi sensación es que acabará fracasando. En el mejor de los casos, intentará entender lo que quiere Putin y luego llevará eso para hablar con Zelensky. Al parecer, lo que se ha decidido es que primero habrá una reunión bilateral entre Trump y Putin y luego una segunda reunión bilateral entre Trump y Zelensky. En el mejor de los casos, Trump entiende lo que quiere Vladimir Putin y luego intenta negociar eso. O intenta convencer a Zelensky de encontrar alguna manera de acomodar estos puntos de vista. Así es como veo las cosas. This is how I see things. And I think the Americans started
Y creo que los estadounidenses empezaron o tenían en mente hacer lo mismo en marzo, aunque en ese momento tenían un problema adicional, que era reconstruir una especie de diálogo diplomático. De hecho, si leemos las transcripciones de las distintas negociaciones o discusiones entre Estados Unidos y Rusia a principios de marzo, en marzo, básicamente, la mayor parte se centraba en el restablecimiento de relaciones diplomáticas normales, incluyendo todos los aspectos técnicos de ello, como la reapertura de la embajada rusa en Washington, D.C., y todo ese tipo de cosas. Así que era en gran medida una cuestión técnica. Pero curiosamente, en ese momento, incluso esta discusión, que era esencialmente un asunto bilateral sobre relaciones diplomáticas, fue muy mal interpretada por los europeos, que vieron aquí un intento de Trump de negociar la paz por encima de Zelensky y, por supuesto, de los europeos. Creo que nunca ha sido la verdadera idea de Trump. Esa es mi interpretación personal. Probablemente intentó imponer una solución, intentó imponer este plan de Keith Kellogg, pero al final del día, la idea era que él actuara como mediador. Aunque es bastante extraño, porque como hemos dicho muchas veces, Estados Unidos es una parte del conflicto y por lo tanto no tiene las características de un mediador. Pero aquí es donde entra en juego la esquizofrenia de Donald Trump, porque puede decir, bueno, esa fue la guerra de Biden y esta será la paz de Trump. Por lo tanto, puede desvincularse de las acciones del anterior gobierno estadounidense y jugar el papel de un actor externo, y así desempeñar el papel de mediador. Creo que esa es más o menos la psicología de todo esto. Si es bueno o no, si es eficaz o no, no lo sé. El hecho es que eso es lo que él quiere hacer. Y a día de hoy, como ya ocurría antes, por cierto, él es el único que está en posición de hacerlo. Porque desde el lado europeo no hay capacidad para hablar con los rusos. No existe ningún instrumento para ello. Quiero decir, el Servicio Europeo de Acción Exterior, dirigido por Kaja Kallas, no está en absoluto preparado para este tipo de cosas. Es decir, cuando escucho a Kaja Kallas, siempre me viene a la mente el dicho de que cuando la única herramienta que tienes es un martillo, todos tus problemas parecen clavos. Y para ella, todos los problemas que tienen, ya sea China o la India, siempre es Rusia. Independientemente del problema, siempre es Rusia. Así que no es posible que una persona así participe en un diálogo diplomático honesto. Por lo tanto, puedes olvidarte de los europeos, Europa como institución. Y cuando hablas de personas como Keir Starmer, Friedrich Schmitz o Emmanuel Macron, no tienen credibilidad ante los rusos. Así que quiero decir, son inútiles en ese contexto. Así que la única capacidad de mediación posible que tenemos en este momento es Donald Trump, porque él está dispuesto a asumir ese papel. Así que eso es lo que tenemos ahora. Mi opinión es que, incluso si en Europa la gente tiende a pensar que la paz no se puede negociar sin Ucrania y cosas por el estilo, creo que esto es un poco irrelevante en este momento, porque independientemente de lo que Trump y Putin discutan, creo que la idea no es evitar a Ucrania. Es simplemente para evitar, quiero decir, la gente se da cuenta de que las relaciones que existen entre los diferentes actores no son lo suficientemente maduras como para permitir un diálogo directo entre Rusia y Ucrania. Y por lo tanto, de alguna manera, necesitamos que alguien, y en este caso sería Trump, probablemente no sea la mejor opción, pero es la persona que está ahí para establecer el contacto. Y tendremos este tipo de lo que solemos diplomacia de lanzadera, donde Trump actúa como intermediario para hablar con Putin y luego con Zelensky y ver qué. Así es como yo imagino el proceso. Y probablemente así es como los rusos ven el proceso también. Así que creo que eso es más o menos lo que ocurrirá. Si encontraremos o no una solución es otra cuestión. De nuevo, creo que los rusos se mantienen firmes en su posición y tienen la ventaja sobre el terreno. No hay duda de esto.
Ahora, hicieron una sugerencia, no una sugerencia. Definieron su posición en junio del año pasado. No han cambiado de opinión en absoluto. Lo que hemos visto en el memorando que los rusos distribuyeron a la delegación ucraniana en Estambul a principios de junio refleja exactamente lo que Vladimir Putin dijo en junio del año pasado, pero era un poco más, digamos, detallado. Y tienes una especie de guión, si quieres, de lo que los rusos están proponiendo. Pero en esencia, es esto. The Russians are suggesting, but in essence, this is that Ukraine declares that it will not. Ucrania declara que no se unirá a la OTAN, se retira de toda la región. Y entonces comenzamos un alto el fuego. De este alto el fuego debería surgir un proceso para entablar negociaciones de paz adecuadas. En esa negociación, la cuestión de los territorios no se discutirá, de hecho, porque esa es una condición para aceptar la negociación como resultado. Lo mismo ocurre con la OTAN, que no se discutirá porque es una condición para entrar en la negociación. Pero lo que sí debe discutirse son las consecuencias de ello. Es decir, cómo definimos las garantías de seguridad para Ucrania. Y recordemos que en marzo o abril del año pasado, 2022, los propios ucranianos propusieron no unirse a la OTAN y, en su lugar, tener garantías de seguridad de varios países garantes, entre los cuales, por cierto, se incluía a Rusia. Nations, among which Russia was, by the way, and you had these countries who would guarantee. Y tenías estos países que garantizarían la seguridad de Ucrania. Y eso es probablemente lo que contempla Vladimir Putin, un acuerdo similar. Pero por supuesto, en abril de 2022, tal solución se ofrecía a cambio de la retirada de las fuerzas rusas. Hoy en día, esa retirada de las fuerzas rusas probablemente está descartada por los rusos. Por lo tanto, habrá negociaciones sobre garantías de seguridad, pero basadas en las nuevas fronteras de la Federación Rusa, que incluyen las 4 regiones y, por supuesto, Crimea. Y creo que, por parte rusa, no hay absolutamente ninguna discusión sobre que Crimea deba permanecer bajo la jurisdicción de la Federación Rusa. Además, por razones históricas, quiero decir, no estoy hablando de historia antigua, no del siglo XVII ni cosas así, sino de la historia muy reciente de Ucrania, ya que, como sabes, de hecho fue de facto Ucrania quien anexionó Crimea en 1995. Y el referéndum de 2014 fue en realidad una reacción a la anexión de Crimea por parte de Ucrania en 1995. Y la base de todo eso fue el referéndum que tuvo lugar el 20 de enero de 1991, que concedió autonomía a Crimea y situó a Crimea bajo la jurisdicción de Moscú y ya no bajo Kiev. Y esa es la situación que finalmente llevó a Ucrania a anexionar Crimea en 1995. Así que creo que para los rusos, Crimea es un caso ya resuelto, pero las 4 regiones todavía están en discusión. Y creo que eso será lo que, por cierto, cuando escuchas la discusión sobre la congelación de la línea de contacto o sobre tener toda la región, todo eso muestra que las 4 regiones siguen en cuestión, mientras que Crimea ya no lo está. Me alegra que hayas mencionado que el acuerdo de Minsk fue entre Ucrania y Donbass, porque todo tiende a... Creo que un problema clave a la hora de alcanzar la paz es que no estamos definiendo el conflicto de la misma manera. Eso significa, además, que no existen las mismas soluciones. Así que, desde 2015 hasta 2022, recuerdo que los europeos y estadounidenses siempre intentaban redefinir el conflicto como si fuera entre Ucrania y Rusia, diciendo, ya sabes, que Rusia no está cumpliendo con Minsk. Y los rusos tenían que recordarles una y otra vez, no formamos parte del acuerdo de Minsk, esto es, entre Donbass y Ucrania. Pero este sigue siendo el problema. ¿Cuál es este conflicto ahora? Porque para los europeos es únicamente un conflicto entre Rusia y Ucrania, donde una parte es la agresora, mientras que Rusia lo define como un conflicto entre la OTAN y Rusia, en el que los ucranianos son utilizados como intermediarios. Pero esto también afecta, supongo, la forma en que uno percibe la guerra, o lo que significa la paz, porque cuando Zelensky habla de paz, dice que en cualquier acuerdo de paz,
todavía hay que mantener la presión y el castigo sobre Rusia, lo cual es una paz extraña. Y los europeos también dicen que hay que seguir presionando a Rusia, mantener las sanciones. No podemos recompensarles con la habitual analogía de Hitler. Pero de nuevo, si piensas que esta es una guerra entre Ucrania y Rusia, entonces la paz, en la mentalidad europea, tendrá que ser el continuo contención de Rusia, garantías de seguridad adecuadas para Ucrania y no recompensar la agresión. Este es el tipo de receta para la paz. Pero si reconoces que esto también es una guerra entre la OTAN y Rusia, entonces todo el debate sobre la ofensiva y la defensa entra en juego. Cualquier garantía de seguridad para Ucrania sería vista como una continuación de la guerra de la OTAN contra Rusia. Así que, por supuesto, los rusos no pueden aceptar esto. Y por eso parece que todo está muy atascado ahí. Pero esto plantea la pregunta, porque ya sabes, eres coronel en el ejército suizo, te dedicas a la inteligencia. Y ahora dices, 6 meses después del inicio de la presidencia de Trump, que él no necesariamente entiende lo que quieren los rusos. ¿Están siendo engañosos o nos están tomando el pelo? Deben de ser europeos, porque deben reconocer que la OTAN forma parte de este conflicto. Y pasa lo mismo con Trump, cuando sigue posicionándose como mediador, argumentando que quiere mediar en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Si este es el marco que tiene, no hay ninguna perspectiva de paz. Y esto es lo que me preocupa. Ahora solo oigo hablar de territorio, pero el territorio es una consecuencia de la guerra. Pero ¿dónde está la conversación sobre la neutralidad? ¿Dónde está la conversación sobre la arquitectura de seguridad europea? ¿Están intentando engañarnos o simplemente no saben hacerlo mejor? Porque la inteligencia estadounidense es bastante buena. Creo que es una excelente pregunta la que planteas, porque de hecho todo el mundo tiene razón. Hay tanto una guerra entre Rusia y Ucrania como al mismo tiempo una guerra entre la OTAN y Rusia. Creo que eso es muy importante y por eso tenemos que volver al origen del conflicto. En mi opinión, lo que debemos hacer es remontarnos a lo que dijo Alexei Arestovich, el exasesor de Zelensky, en marzo de 2019. Solo quiero mostrarte, no quiero mostrarte todo el video, pero creo que es importante entender cuál era la idea detrás de esto. Porque los ucranianos en 2019 tenían la idea de que lo que impedía que Ucrania entrara en la OTAN era el hecho de que tenían un conflicto abierto con Rusia. Por lo tanto, para que este conflicto desapareciera, necesitaban tener una guerra abierta con Rusia y derrotar a Rusia. Porque si Rusia fuera derrotada, entonces el problema dejaría de existir. Ucrania sería victoriosa y por lo tanto podría entrar en la OTAN. Rusia ya no existiría en cierto modo. Esa era la idea. Y cuando escuchas lo que dijo Arestovich en marzo de 2019, es exactamente el tipo de pensamiento que predominaba en ese momento. Si comparamos lo que dijo Arestovich en 2019, afirmando que la idea es convertirse en miembro de la OTAN como resultado de vencer a Rusia, casi encontramos la misma frase dicha por Jens Stoltenberg 5 años después, diciendo que para entrar en la OTAN, Ucrania debe prevalecer sobre Rusia. Así que tenemos esta idea básica, y esa es la razón por la que los ucranianos se prepararon para una ofensiva contra el Donbass en 2021. Recuerda ese decreto de Zelensky, en el que Ucrania se comprometería a la reconquista del sur del país y Crimea. Y a partir de ese momento, se produjo una concentración de fuerzas ucranianas alrededor del Donbass. Básicamente, vemos esta línea que se construyó en ese momento, y uno de los últimos elementos de esa línea es precisamente Pokrovsk. La idea era atacar el Donbass para provocar la intervención rusa. Luego, basándose en las sanciones masivas de Occidente, se esperaba que Rusia simplemente colapsara, que el régimen colapsara, que la economía colapsara, y por lo tanto, Ucrania obtendría una victoria clara sobre Rusia. Esa era la lógica, y esa es la razón que explica el porqué.
And that's for that reason, that explains why in December, because the Russians En diciembre, porque los rusos obviamente sabían lo que yo sabía en ese momento, y ellos también lo sabían. Cuando hicieron la propuesta a mediados de diciembre de 2021, básicamente se trataba de decirle a Ucrania, no serás miembro de la OTAN. Y creo que ese es el punto clave, porque Ucrania había decidido convertirse en miembro después de una guerra. Así que, decirle claramente a Ucrania que nunca sería miembro de la OTAN habría evitado la guerra que comenzó en el Donbass a principios de febrero. Es decir, el inicio mismo de la ofensiva ucraniana fue el 16 de febrero de 2022. Decir que, hiciera lo que hiciera Ucrania, no sería miembro de la OTAN, habría evitado eso, y por lo tanto, habría evitado que los rusos se involucraran en esta intervención militar. to engage in this military intervention. It's also important to remember from También es importante recordar, desde el punto de vista del derecho internacional, que Rusia nunca ha dicho que estuviera interviniendo en Ucrania por culpa de la OTAN. La justificación para intervenir en Ucrania era proteger a la población del Donbass, que estaba siendo objeto de la ofensiva que comenzó el 16 de febrero. Basándose en ese hecho, el 21 de febrero, Rusia reconoció la independencia de las dos repúblicas. Esta justificación es importante, porque quizá recuerdes que Vladimir Putin se había negado a reconocer la independencia de estas dos repúblicas antes de... to recognize the independence of these two republics before that. But on the 21st of February, he decided Pero el 21 de febrero, él cambió de opinión, por una razón. Es muy sencillo. Al reconocer, no conceder, sino reconocer, la independencia de esas dos repúblicas, se proporcionó una base para que estas repúblicas solicitaran asistencia militar en virtud de un tratado de amistad y asistencia militar que se estableció el 22 de febrero. Ese tratado fue ratificado por el Parlamento de la República de Donetsk, la República de Lugansk y la Duma en Moscú el día 23. Sobre la base de esos tratados, que luego fueron ratificados, las dos repúblicas podían solicitar asistencia militar a Rusia, y Rusia podía entonces invocar el artículo 51 de la Carta de la ONU. invoke the Article 51 of the UN Charter. And if you read the declaration of the Russian government, Y si lees la declaración del gobierno ruso del 24 de febrero de 2022, invocó el artículo 51 de la Carta de la ONU, que permite una coalición, por así decirlo, entre países para proteger a la población de las dos repúblicas del Donbass. Eso, de hecho, no fue demostrado, pero sí presenciado por los observadores de la OSCE, porque ellos señalaron, y lo reflejé en mis libros, porque revisé todos los informes de los observadores de la OSCE. Conozco personalmente a uno de estos observadores de la OSCE de aquella época, que solía estar en la OTAN cuando yo estaba en la OTAN, y que confirmó exactamente lo que dije. at the time I was in NATO, and who confirmed exactly what I said. That means that on the 16th of Eso significa que el 16 de febrero de 2022, los ucranianos comenzaron un intenso bombardeo sobre el Donbass. Y eso fue, para los rusos y para las repúblicas del Donbass, la señal de que se estaba llevando a cabo una ofensiva, lo que provocó el resto de las. Por lo tanto, es importante entender, sí, la razón más básica sigue siendo la expansión de la OTAN, pero la razón por la que los rusos intervinieron, legalmente hablando, no es la OTAN. Es la protección de los civiles. Y eso es muy importante, porque independientemente de cómo veamos a la OTAN y de cómo consideremos la legalidad o ilegalidad o la legitimidad o ilegitimidad de la acción de la OTAN, esto por sí solo no permitiría legalmente que Rusia interviniera en Ucrania. allow legally Russia to intervene in Ukraine. But the attack on civilians Pero el ataque contra civiles en Ucrania proporciona la razón fundamental para involucrarse en un conflicto. Y de nuevo, esto es algo que se ha definido en la llamada responsabilidad de proteger, que es un principio de las Naciones Unidas. Y hay 3 pilares, y el tercero de estos pilares es cuando todo lo demás ha fallado. Me refiero a las iniciativas diplomáticas y todo eso. Cuando la única solución para prevenir o proteger a la población es la intervención militar, entonces se puede hacer bajo el artículo 51 de la Carta de la ONU. Así que hemos cerrado el círculo.
y vemos que todo el proceso en el que se involucraron los rusos. Por eso hoy, cuando hablamos de las causas profundas del conflicto, en realidad es un problema de dos vertientes. It's in fact a two-pronged problem. And that's very important to understand. It is not just Y eso es muy importante de entender. No se trata solo de la OTAN, también se trata de la protección de la población. Y en la mente, como lo explicó por cierto Sergei Lavrov, la idea de pedir a Ucrania que se retire de las 4 regiones no es solo con el fin de ampliar el territorio ruso. La idea detrás de esto es poner a la población de esas regiones bajo la protección de Rusia. ¿Por qué es eso? De nuevo, con los rusos siempre hay una razón. La razón detrás de esto es que el 1 de julio de 2021, el Parlamento de Ucrania adoptó una ley, la Ley sobre los Pueblos Indígenas, que otorga derechos diferentes a los rusos que al resto de los ciudadanos ucranianos. as to the rest of the Ukrainian citizens. And therefore, this law makes a discrimination between Y por lo tanto, esta ley crea discriminación entre los ciudadanos ucranianos de origen ruso y los demás ciudadanos de Ucrania. on that law. Basándose en esa ley, que, por cierto, en el momento de su adopción fue comparada por algunas personas, aunque debemos ser cautelosos con la comparación. Algunos compararon esta ley de 2021 con las leyes de Nuremberg de 1935 en Alemania, que se promulgaron para discriminar entre los alemanes étnicos y aquellos alemanes que tenían ascendencia judía. Digámoslo así, para simplificar el problema. En esencia, se trataba de hacer una distinción entre los judíos que tenían ciudadanía alemana y los alemanes que no tenían judíos en su familia. Germans who had no Jews in their family. And so the essence of this Así que la esencia de esta ley es básicamente que otorga diferentes derechos no en función de lo que haces, sino de lo que eres. and that's Y eso es exactamente lo que ocurre con esta ley del 1 de julio de 2021. Esta ley, por cierto, le dio a Vladimir Putin la oportunidad de escribir un artículo extremadamente largo, el 12 de julio de ese mismo año, para explicar que esta ley no tenía sentido. had no sense. Pero en la mente de los rusos, esta ley era extremadamente importante, y hoy ha resurgido en el sentido de que, para proteger a la población rusa de Ucrania de esta ley, necesitan mantener esas 4 regiones. Esa es, digamos, la justificación o explicación legalista para estas 4 regiones. Rationale or explanation to these 4 regions. In addition to that, there will be the second prong. Además de eso, está el segundo aspecto de las causas fundamentales, que es que Ucrania debería abandonar la idea de convertirse en miembro de la OTAN. De hecho, esto va un poco más allá de lo que estaba en la Constitución de Ucrania. Creo que era la Constitución de 1992 o 1996, no lo recuerdo exactamente, donde en esa Constitución nunca se planteaba la cuestión de la neutralidad o de pertenecer o no a una alianza, pero sí estaba claramente escrito y definido o declarado que Ucrania no aceptaría fuerzas extranjeras ni tropas extranjeras en su territorio, tropas, bases o instalaciones extranjeras, lo que algunas personas interpretan como neutralidad. Which some people interpret as neutrality. Well, we can give the interpretation, but the word neutrality is not. Bueno, podemos dar la interpretación, pero la palabra neutralidad no está en esa Constitución. En cualquier caso, lo que los rusos tienen hoy en mente es un regreso a esa situación en la que Ucrania renunció a la membresía en la OTAN, porque si eres miembro de la OTAN, ipso facto, tendrás tropas en tu territorio, ya que esa es la lógica de la alianza. Así que estos son los dos aspectos principales. Y por lo tanto, los territorios, la exigencia rusa sobre los territorios, es decir, las 4 regiones, y la cuestión de la OTAN, ambos están juntos en esta idea de las causas fundamentales. No hay uno más importante que el otro, los dos están relacionados. Y por esa razón, dudo que Vladimir Putin vaya a estas dos condiciones. Abandon these 2 conditions. And to me, that's explained. I mean, that. Y para mí, eso probablemente encamina esta discusión, de nuevo, dependiendo de cómo reaccione Trump y todo eso. Pero soy un poco escéptico respecto al resultado de la discusión, porque creo que los europeos no son lo suficientemente maduros, o digamos que su comprensión del conflicto
no es lo suficientemente madura como para entender que si no aceptan la propuesta de Rusia hoy, Rusia seguirá avanzando y Ucrania estará en una posición mucho peor para negociar en 6 meses, un año o lo que sea. Así que esa es un poco la situación. Creo que es importante entender todas estas relaciones, porque cuando analizas la forma en que los rusos abordan el problema, es extremadamente sistemática. Hay una lógica muy fuerte en ello. There is a very strong logic in that. The problem is that in the West, we tend to... El problema es que en Occidente tendemos a buscar atajos para entender todo el asunto. La OTAN es un problema para Rusia. Pero recuerda que cuando los países bálticos se convirtieron en miembros de la OTAN, Rusia no los invadió. Verás, cuando Turquía se unió a la OTAN en 1952, la Unión Soviética no la invadió. El problema surgió cuando los estadounidenses empezaron a desplegar esos misiles, los misiles nucleares Júpiter, en Turquía. Y eso generó la crisis de los misiles en Cuba. Ese es todo el proceso. Así que los rusos son extremadamente sistemáticos. Sí, la OTAN es un problema. Pero la cuestión es que ellos entienden que el propósito de expandir la OTAN es también proporcionar algún tipo de cerco a Rusia y, en el caso de Ucrania, utilizar o malutilizar a Ucrania para lograr ese objetivo. To use or misuse Ukraine to achieve that objective. So Ukraine has been the... Así que Ucrania ha sido, diría yo, la víctima involuntaria de todo esto. Es triste porque mencioné la discusión de Alexei Arestovich en marzo de 2019, pero en abril de 2019 había un documento muy extenso de la RAND Corporation que explica todo esto. Y este documento explicaba que utilizar mal a Ucrania con el propósito de debilitar a Rusia y provocar a Rusia conduciría a una pérdida de territorio. Y creo que incluso lo tengo aquí. Para quienes estén interesados, podemos verlo. Este es el documento de la RAND Corporation, y aquí lo tienen. Sin embargo, tal movimiento también podría tener un coste significativo para Ucrania y para el prestigio y la credibilidad de Estados Unidos. And to US prestige and credibility. This could produce disproportionately large Ukrainian Esto podría provocar un número desproporcionadamente alto de bajas ucranianas, pérdidas territoriales y flujos de refugiados. Incluso podría llevar a Ucrania a estas desventajas. Y eso es solo el capítulo relacionado con el riesgo de la política estadounidense de utilizar indebidamente a Ucrania para debilitar a Rusia. Así que el problema es que tendemos a ignorar todos estos elementos. Pero de hecho, forma parte de una estrategia coherente implementada por Estados Unidos, más aún por la OTAN, siendo la OTAN simplemente una herramienta de Estados Unidos, seamos claros. Y esto, en realidad, es algo que se ha calculado claramente desde el principio. Y Occidente asumió el riesgo de sacrificar a Ucrania por la arrogancia de Estados Unidos. Y estamos exactamente en esa situación hoy. El problema es que durante unos 3 años hemos tenido la narrativa occidental diciendo que Putin es un tipo malo, que quería invadir toda Ucrania, y así sucesivamente. Hoy nos estamos acercando al momento y lugar en que la realidad entra en contacto con la narrativa. Y estamos presenciando poco a poco la discrepancia entre la narrativa y la realidad. Y eso es, de hecho, precisamente la esencia del problema al que se enfrentará Estados Unidos en Alaska. Porque la realidad es exactamente lo que los rusos siempre han dicho. The reality is exactly what the Russians have always said, and regardless of how we like or don't like... Independientemente de si nos gusta o no Vladimir Putin, la realidad es que ellos han sido coherentes desde el principio. Occidente distorsionó todo el asunto, incluido el acuerdo de Minsk. Y como dijiste perfectamente antes, fue un intento deliberado de convertir este acuerdo interno de Minsk en un acuerdo internacional. Y por cierto, los franceses fueron clave en el desarrollo de esta narrativa con el llamado formato de Normandía, porque ese fue un formato que surgió durante el aniversario del desembarco del Día D en Normandía, donde Vladimir Putin pudo reunirse con Poroshenko, Angela Merkel y Macron. La idea de Macron era, o de Hollande, perdón, fue François Hollande. Y la idea era que este formato podría ayudar a resolver la crisis.
Pero el problema es que en esas circunstancias en Normandía solo estaban los jefes de Estado y no los líderes de las repúblicas de Donbass. Intentar resolver el problema solo con los jefes de Estado y olvidarse de las repúblicas de Donbass era una distorsión de la esencia del Acuerdo de Minsk. Y por eso los rusos siempre se negaron a discutir el tema del Acuerdo de Minsk o su implementación en el formato de Normandía, porque ese no era el público adecuado para ello. El Acuerdo de Minsk es algo que debería haberse resuelto entre Kiev, Lugansk y Donetsk. Punto. Por cierto, Ursula von der Leyen también fue fundamental en desarrollar esta narrativa. En 2021, insistió en propagar esta idea de Emmanuel Macron de que se trataba de un tratado internacional, pero nunca ha sido un tratado internacional. Así que, de nuevo, toda la percepción que tenemos del conflicto llega ahora a un momento de verdad. Nuestros comprendes de conversación están realmente confrontadas por la ayuda, y eso que los europeos enfrentan hoy. Los europeos se enfrentan en cierto modo a sus propias contradicciones. Me gusta lo que has dicho, que al menos la lógica rusa tiene sentido y es coherente. Porque de nuevo, desde los años 90 han estado diciendo lo mismo, que si intentamos construir una Europa sin Rusia mediante la expansión de la OTAN, inevitablemente se convertiría en una Europa contra ellos. Así que una Europa hegemónica bajo la OTAN se convertiría entonces en un cerco a Rusia. Sería una continuación de las políticas de la Guerra Fría. Se convertiría en una amenaza existencial que tendrían que contrarrestar. Así que llevan diciendo lo mismo desde hace más de 3 décadas. Y se ve lo mismo en los detalles concretos de este conflicto. A menudo se me acusa de ser más comprensivo con el argumento ruso, pero también es porque a menudo hay más lógica ahí, porque al menos se puede debatir. Cuando asistes a conferencias en Rusia, puedes debatir los argumentos que han presentado durante las últimas 3 décadas. Lo que a menudo me desanima aquí en Europa es que no hay discusión sobre la postura, y es muy poco claro cuál es esa postura. Ya sabes, un día reconocen, sí, por supuesto, como diría Macron, Rusia tiene que ser parte de Europa, de lo contrario tendremos problemas en el futuro. Y al día siguiente, no, la OTAN no tiene nada que ver con esto. Simplemente, son los rusos con ansias de territorio. Así que no hay coherencia. Siguen cambiando de opinión. Y si cuestionas algo de esto, incluso con hechos fríos y duros, que no pueden descartarse en cuanto al historial a largo plazo que llevó a esto, siempre existe esa tendencia a recurrir a la analogía con Hitler. Bueno, él es Hitler, y si no lo detenemos ahora, o siempre estamos reviviendo 1938 en términos de Múnich. Es un enfoque que resulta siempre tan propagandístico. Todo gira en torno a la personalidad de Putin. No hablamos de intereses nacionales, solo se trata de lo malvado que es Putin con su pasado en la KGB. Y aún así, si el argumento no ha sido eliminado, recurrimos a la censura y la cancelación. Así que es un argumento muy deshonesto. Y creo que nos estamos engañando a nosotros mismos al negarnos a ver la situación tal como es, porque entonces no hay salida. Pero eso me lleva a mi última pregunta, que en parte ya has respondido, supongo, que es, ¿qué están haciendo los europeos aquí? Porque parece que realmente están en pánico. Así es como están respondiendo. Pero como has dicho, si mañana hay un acuerdo peor que el de hoy, es de interés nacional llegar a un acuerdo hoy. Como hemos visto en los últimos 2 días, con el colapso de las líneas del frente, especialmente al norte de Pokrovsk, donde los rusos han avanzado 11 kilómetros en territorio sin defensa en un solo día, es bastante sorprendente. Vemos que esto se está intensificando y que la situación empeora cada vez más para los ucranianos. Así que, si estamos perdiendo la guerra, es decir, si la OTAN está perdiendo esta guerra por poderes, ¿por qué no hacer la paz? De hecho, todo este impulso para que Ucrania entre en la OTAN pondría a la OTAN en una guerra directa con la mayor potencia nuclear del mundo.
with the world's largest nuclear power. Even the objective doesn't make any sense. So, Ni siquiera el objetivo tiene sentido. Y no escucho ningún buen contraargumento, de nuevo, aparte de tener que detener al nuevo Hitler que quiere restaurar la Unión Soviética. Todo ese bla bla bla. Pero, ¿a qué viene el pánico? ¿Por qué? ¿Cómo están los europeos interpretando la situación de manera diferente? Simplemente hay un vacío estratégico. ¿Se trata de que los estadounidenses se van de Europa? ¿O es la necesidad de tratar con un ruso como igual cuando se suponía que debía quedarse callado en un rincón de Europa? Quiero decir, ¿qué es lo que... Es decir, como tú, yo resido aquí en Europa, pero no entiendo de qué están hablando. No entiendo el argumento que están presentando. I don't understand the argument they're putting forth. Creo que hemos respondido a la pregunta. Tú también la has respondido. Porque de hecho, el problema de los europeos es que no tienen una estrategia. No saben qué quieren lograr. No tienen un objetivo. Quiero decir, más allá de debilitar a Rusia, cosa que no vemos que esté ocurriendo, pero no tienen un objetivo real. Y como no tienen un objetivo, no pueden tener una estrategia. De hecho, cuando miramos a Europa, vemos que no tienen una posición, porque su posición es una narrativa. Eso es lo que tienen. Tienen una narrativa, pero no una posición. Y hoy el problema es que la narrativa no es muy fuerte. De hecho, han cambiado la narrativa, porque todo giraba en torno a debilitar a Rusia, y Rusia ya no tiene economía, ya no tiene petróleo, es solo una gasolinera. Ya no tenían artillería, ya no tienen tanques, ya no tienen ejército, en ningún sitio. Pero hoy vemos que siguen amenazando a Europa. Rusia sigue amenazando a Europa. E incluso el jefe del Estado Mayor francés considera que Francia es el principal objetivo de Rusia en un plazo de 5 años. Así que vemos que no hay una posición clara. Simplemente nos aferramos a relatos, nada más. Es decir, al no saber qué queremos lograr, no podemos definir un camino para llegar a donde queremos ir. Y eso es muy evidente en todo el proceso de negociación que hemos visto en los últimos días. Porque lo que vemos es que, en lugar de pensar en cómo podemos hacer frente a las exigencias rusas, todo el esfuerzo de los europeos se centra en ver cómo pueden llegar a una posición común. Así que negocian entre ellos en vez de intentar abordar el problema. Así que están combatiendo el problema, en cierto sentido, en lugar de intentar encontrar una solución. Y esto es, en esencia, lo que hemos visto, no solo en este conflicto, sino también en otros. Ves el conflicto en Palestina, y de repente tienes a Emmanuel Macron diciendo que va a reconocer a Palestina. Y en cuestión de días, todos los demás empiezan a reconocer a Palestina. Entonces, ¿cuál es su estrategia nacional? ¿Cuál es su interés nacional? De repente, todo cambia, solo porque Francia ha envalentonado a los demás. Así que, todos estos tipos, mencionaste, dijiste las palabras vacío estratégico, y creo que es exactamente donde estamos con Europa. Tenemos líderes en Europa que tienen una cultura política muy pobre, que en mi opinión son intelectualmente incompetentes para las responsabilidades que se les han encomendado. Y el problema es que, aunque sean intelectualmente demasiado débiles para entender la situación, tampoco tienen la sabiduría de rodearse de asesores más inteligentes que ellos. Sabes, cuando era niño, bueno, no un niño, pero más joven, nos burlábamos de Ronald Reagan porque no tenía la reputación de ser un gran intelectual. Había sido actor y todo eso. Pero este tipo tenía algo muy especial, porque sabía que no tenía todas las capacidades intelectuales para desempeñar su trabajo. Así que se rodeó de asesores que podían aconsejarle adecuadamente. Y los asesores que tenía eran extremadamente buenos y sabios. Y al final del día, Ronald Reagan, y podemos criticar su política y su economía, la Reaganomía y lo que sea, pero al final dejó un legado muy bueno porque tuvo la sabiduría de elegir buenos asesores. Y luego, cuando miras a Keir Starmer, Emmanuel Macron y todos estos tipos, te preguntas, ¿dónde están sus asesores?
probablemente sean incluso menos competentes que los propios líderes. Por lo tanto, vemos que no hay estrategia para ninguno de estos conflictos. En los últimos 2 o 3 años, hemos tenido el conflicto en París, el conflicto con Irán, el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia, todos estos conflictos, y Europa está ausente. Aunque esto debería ser un interés primordial de la Unión Europea como cuerpo colectivo, o al menos para algunos países dentro de esta entidad. Pero no hay manera de verlo. Cuando buscamos una respuesta al problema iraní-israelí, ¿a dónde miramos? Quiero decir, miramos a Washington, no miramos a Bruselas. Lo mismo ocurre con Palestina. Nadie piensa en mirar a Bruselas porque nadie espera que Bruselas proporcione ningún tipo de respuesta a eso. Ni siquiera miramos, como probablemente ocurría hace unas décadas, a París, Berlín, Londres o Roma, para que al menos alguien pudiera ofrecer una solución si la Unión Europea no era capaz de hacerlo. Pero nadie piensa siquiera en esos países, porque ni siquiera son capaces de resolver sus propios problemas. Así que definitivamente hay un vacío estratégico, pero creo que detrás de ese vacío estratégico hay un vacío intelectual en Europa, especialmente entre los líderes. Y creo que ese es el verdadero problema. Cada vez, y tú también señalaste ese problema, si intentas describir la situación, la gente dice, oh, eres pro-Putin, eres un amante de Putin, lo que sea. La cuestión no es si te gusta Putin o no. El problema es que hay un problema. I la recepción está avanzando. La realidad es que Ucrania se está retirando. La realidad es que los soldados ucranianos están desertando. Y todo eso. Probablemente podamos añadir algo de narrativa y algunas historias sobre algunos rusos que desertan y demás. Eso probablemente también existe, pero no tiene la dimensión que tiene en Ucrania. Y esa es la realidad. Y cuando tienes que elaborar un plan o un plan estratégico, no deberías basarlo en a quién te gusta o a quién no te gusta, sino en la realidad que está ocurriendo sobre el terreno. Y mi preocupación, porque volvemos a la discusión que tendremos el viernes en Alaska, mi preocupación es que probablemente no logremos ningún resultado, porque Europa no quiere tener un resultado, porque eso sería concederle, recompensar a Putin. Eso es simplemente una tontería. Deberíamos encontrar una solución para preservar lo que queda de Ucrania, no para recompensar a Vladimir Putin. En cualquier caso, es posible que terminemos esta ronda de discusión sin ningún resultado. ¿Y cuál será la consecuencia? Pues que Rusia seguirá avanzando sobre el terreno. Continuarán destruyendo sistemáticamente a las fuerzas ucranianas, y llegaremos a un punto en el que los rusos llegarán a las puertas de Kiev, como ocurrió en marzo de 2022. Y entonces, los ucranianos y los europeos se verán obligados a aceptar lo que digan los rusos, porque no tendrán absolutamente ninguna otra opción para oponerse a ellos. No tienen muchas opciones hoy en día, por cierto, pero no se han dado cuenta de ello. Pero si esperamos unos meses, probablemente llegaremos al punto en que los europeos lo comprenderán. Creo que hoy, por ejemplo, quiero decir, de nuevo, no estoy en contacto con Zelensky, pero mi sensación personal es que Zelensky debe lamentar sinceramente no haber firmado el acuerdo que hizo en abril de 2022. Probablemente se arrepiente de haber escuchado a los europeos en ese momento. Y recuerdo que no fue solo Boris Johnson. También fueron los franceses y los alemanes quienes impulsaron a Zelensky a retirar su propia propuesta. Zelensky to withdraw his own proposal. Es muy importante decir que fue una propuesta ucraniana. Ya había sido firmada por la delegación ucraniana y los rusos estaban satisfechos con ella y listos para firmar. Pero Zelensky retiró su propia propuesta a petición de los europeos.
Y creo que hoy probablemente debe arrepentirse profundamente de eso, porque esa habría sido la oportunidad de su vida. No lo hizo, y hoy se verá obligado a aceptar algo mucho más inconveniente y desventajoso para Ucrania. Y eso es dramático. Creo que los europeos han sido realmente la entidad más perversa en ese conflicto. Es decir, podemos hablar, de nuevo podemos debatir, la relevancia del interés estadounidense en debilitar a Rusia y la forma en que Rusia respondió con una operación militar especial. Podemos discutir todo eso. De alguna manera, Estados Unidos y Rusia sentían que estaban defendiendo sus propios intereses, estuvieran en lo cierto o no. Pero los europeos no tienen ningún interés en juego en esto. Ya sabes, son completamente ajenos. Y en lugar de desempeñar el papel que podrían haber tenido, como mediadores, intentando resolver el problema antes de 2022 y después de 2022, jugaron a favor de Ucrania. Se convirtieron en parte del conflicto en vez de ser los que estaban en medio. Y por lo tanto, desempeñaron un papel muy perverso, porque hoy ves que Estados Unidos querría retirarse y encontrar una solución. Y ahora Ucrania. Si Ucrania estuviera sola en la negociación, probablemente abriría más diálogo con Estados Unidos para encontrar una solución, e incluso quizás buscaría una forma de dialogar con Rusia para resolver el problema. Pero lo que está ocurriendo ahora es que los europeos están animando a Zelensky a no dialogar y a no cumplir con lo que es evidente para todos. Y ellos no asumen el riesgo, simplemente están empujando a Ucrania por delante de ellos. Ucrania es el país que realmente está sufriendo por todo esto. Los europeos están discretamente detrás, empujando a Zelensky hacia adelante. Y especialmente hoy, cuando Estados Unidos no necesariamente quiere resolver el problema, sino al menos calmar la situación. ¿Por qué los europeos siguen considerándose parte del conflicto? Eso es algo totalmente incomprensible para mí. No lo entiendo. Hubo muchas oportunidades que habrían sido mucho más constructivas, que podrían haberse aplicado para ayudar realmente a los ucranianos, porque hoy en día Ucrania está perdiendo gente, los que han emigrado. Y es interesante cuando ves en los medios aquí en Bélgica que mucha gente dice, me refiero a ucranianos que han sido refugiados aquí, pero que ahora están asentados aquí en Francia, en Bélgica. Son personas muy capaces y tienen un talento extraordinario para aprender un idioma extranjero como el francés y todo eso. Así que son personas que se han integrado muy rápidamente en la sociedad. Fueron, por supuesto, muy bien recibidos por los franceses, los belgas y demás. Y hoy en día, la mayoría de estas personas se han casado. Quiero decir, conozco a varias personas que se han casado con ucranianos, en ambos sentidos. Es decir, hombres que se casan con mujeres belgas y viceversa. Y mucha gente también, porque son capaces y están formados, ha encontrado trabajo. Así que para ellos, regresar a Ucrania es casi impensable, especialmente en un país que ha sido totalmente destruido. El resultado de eso, y por cierto, se ve exactamente lo mismo en Polonia, es que ahora vemos a Ucrania con una economía agotada. Todo está siendo destruido, y así sucesivamente. ¿Quién reconstruirá Ucrania? ¿Con qué dinero? Ese es otro problema de mantener la guerra en marcha. No solo se pierden más hombres y territorio, sino también la capacidad de tener realmente una Ucrania viable, con gente viviendo allí y reconstruyéndola. Creo que eso ya se ha perdido. Esto es simplemente una locura. Y Europa ha jugado un papel muy perverso porque a tener estos ucranianos en Europa era una especie de propaganda. Oh, toda esta gente quiere ser europea. Y hoy lo que ves es muy interesante. Recientemente, cuando surgió todo este asunto con Nabu y Sapo, me refiero a todo el tema de las oficinas anticorrupción y todo eso en Ucrania, Yulia Tymoshenko se dirigió a la Rada
y pidió disolver estas organizaciones que están dirigidas por occidentales. Y Yulia Timoshenko dijo, es hora de descolonizarnos de Occidente. Así que ahora dentro de Ucrania hay personas que empiezan a entender que Occidente no ha, especialmente los europeos. Y por supuesto hay ultranacionalistas. También hay que decirlo. When you see, of course, there are ultranationalists, we also have to say, but when you see the demonstration, and I have seen myself when I was... Pero cuando ves las manifestaciones, y yo mismo lo he visto cuando estuve en Ucrania, ves manifestaciones de ucranianos, los ultranacionalistas, ves la bandera europea, es decir, la bandera de la Unión Europea, con una cruz roja sobre la corona de estrellas, porque mucha gente entiende que probablemente la Unión Europea no es la solución que desean. Así que aquí tenemos una Europa que utiliza a Ucrania, digamos, con fines propagandísticos, yo diría casi con fines propagandísticos, y a ucranianos que empiezan a darse cuenta de que están siendo utilizados por los occidentales y que probablemente necesitan tener independencia, ciertamente de Rusia, pero también probablemente de Europa. Así que estamos entrando en una situación muy extraña cuando observamos lo que está ocurriendo ahora en Ucrania. Y eso demuestra que lo que los europeos han hecho con Ucrania no ha sido ayudar a Ucrania. De hecho, el objetivo de los europeos siempre fue debilitar a Rusia, no ayudar a Ucrania. Y eso responde a tu pregunta. Europa no está preparada para afrontar la situación que se avecina, ni una situación en la que haya algún tipo de apaciguamiento, porque no saben cómo hacerlo. Saben cómo debilitar a Rusia, pero no saben cómo ayudar a Ucrania. Y probablemente ni siquiera tendrán los recursos para ayudar adecuadamente a Ucrania a reconstruirse, y todo eso. Así que creo que el papel de la Unión Europea y de los europeos en general ha sido extremadamente perverso, extremadamente negativo, y probablemente es casi el más negativo de todos los actores, para ser sincero. No creo que estas políticas hacia Ucrania y Rusia hubieran sido posibles si hubiera habido algo de honestidad intelectual. Porque recuerdo que en 2014, cuando derrocaron al gobierno, dije, ya verás, esto va a ser un... Incluso en la Universidad de Sydney advertía que iba a ser un desastre. Y, ya sabes, decían, bueno, ese es un argumento prorruso. Si apoyas a Ucrania, apoyas esto. Pero entonces no habrían perdido a ningún hombre. Incluso habrían conservado Crimea. En Minsk. Si cancelamos esto, que todos dicen que es un camino pacífico en la resolución. The conflict, then war will be the only option. And again, this is also pro-Russian because, Minsk was... Y de nuevo, esto también se llama prorruso, porque Minsk no fue justo. Y llevas esto hasta Estambul ahora. E incluso hoy o ayer, Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, dijo que tenemos que aceptar que ciertos territorios permanecerán de facto bajo control ruso después de la guerra. Quiero decir, si alguien hubiera dicho eso hace 3 o 4 días, habría sido un argumento del Kremlin. Habría sido propaganda rusa. Habría sido prorruso, anti-ucraniano. Ya sabes, es simplemente... Y todo esto es deshonesto. Si persistieras cosas más obvias y tener un discurso real, no habría escrito un de esta manera como lo han hecho. Pita que estamos. Estoy de acuerdo contigo. Esta deshonestidad intelectual es muy interesante. Mencioné, por ejemplo, la historia de Crimea. Cuando ves a historiadores, y he leído muchos artículos que hablan sobre Crimea y Rusia y todo eso, pero ninguno de estos historiadores menciona, por ejemplo, el referéndum del 20 de enero de 1991, porque, obviamente, esto es algo que va en contra de la sabiduría general de que Crimea siempre ha sido ucraniana. Punto. Y esta deshonestidad intelectual se manifiesta de 2 maneras. La primera es, obviamente, lo que mencionaste, lo que significa que existe este tipo de pensamiento que impone censura, yo diría, una especie de censura intelectual, que impide que cualquiera diga algo que vaya en contra de la narrativa comúnmente aceptada. Eso es lo primero. Pero también está la parte activa.
Eso significa aquellos que han distorsionado deliberadamente la historia para moldear, para crear una nueva historia, literalmente. Así que, en mi opinión, el mundo académico también debe asumir cierta responsabilidad por ello. Pero también quiero decir, tú vienes del mundo académico, yo vengo del mundo de la inteligencia. Y el mundo de la inteligencia es sin duda el primero que debería considerarse responsable de eso. Porque, al final del día, la razón de ser de un servicio de inteligencia estratégica es proporcionar al responsable de la toma de decisiones algún tipo de información racional y basada en hechos. Y cuando ves a personas como Macron, Keir Starmer o quien sea, tomando decisiones obviamente malas, entonces puedes plantearte dos preguntas. ¿Está este tipo escuchando a sus servicios de inteligencia? O la segunda pregunta es, ¿los servicios de inteligencia hacen bien su trabajo o hacen su trabajo correctamente? Porque si empiezas a analizar la situación desde un punto de vista muy factual, entonces llegarías a todo lo que hemos discutido durante este programa. Y entonces, bueno, el que toma las decisiones o los políticos pueden tomar su decisión. Pero deberían tomar esa decisión sabiendo que su decisión no está en sintonía con lo que dicen sus servicios de inteligencia. No está en sintonía con la realidad. Su decisión se basa en algún tipo de realidad alternativa o una percepción de la realidad que no es lo que dicen sus servicios de inteligencia. Y de nuevo, siempre lo digo porque ese era mi trabajo anterior, pero la inteligencia estratégica es un elemento central, bueno, no central, pero sí importante, del Estado de Derecho al gobernar un país. Porque eso evita que los líderes tomen decisiones de la nada y basadas en nada. La inteligencia debe proporcionar los elementos objetivos para la toma de decisiones. Y lo que vemos hoy, cuando el jefe del Estado Mayor del Ejército francés dice que Rusia tendrá a Francia como objetivo principal en 5 años, te preguntas, ¿de dónde saca esa información? Quiero decir, nadie ha dicho eso nunca. Si analizas las Fuerzas Armadas rusas, puedes ver que no están preparadas para una ofensiva a través de toda Europa. Ciertamente no están preparados para ocupar toda Europa y nunca han expresado la idea de invadir Europa. Ni siquiera han manifestado el objetivo de hacerlo. Quiero decir, ¿por qué lo harían? ¿Por qué tendrían a Francia como objetivo principal o como blanco prioritario? ¿Por qué? Porque les gusta la Torre Eiffel. Este tipo de declaraciones, surgidas de la nada y sin ningún fundamento, para mí son la expresión de una profunda debilidad intelectual, por decirlo de forma educada. Es una profunda debilidad intelectual porque cualquier persona mínimamente instruida preguntaría de inmediato, ¿por qué es eso? ¿Quieren croissants por la mañana? ¿Por qué querrían convertir a Francia en un objetivo principal? No tiene ningún sentido. Puedes hacer estas afirmaciones sin respaldarlas con ninguna prueba, pero este es el clima que tenemos ahora. Es decir, si lo cuestionas, si dices, bueno, eso no tiene ningún sentido, ¿de qué lado estás? ¿Estás del lado de los rusos? Exactamente. Noto lo mismo en este país. Puedes decir cualquier cosa, algo absurdo que no tiene ningún sentido, sin ninguna evidencia. Pero ya sabes, puedes decir que Putin desayuna niños, o que CNN tiene reportajes de que se baña en sangre de reno. Pero, ¿quién se va a oponer? ¿Quién va a criticarlo y decir, bueno, eso no tiene ningún sentido? Pero ya sabes, entonces te acusarán de ponerte del lado de los rusos. Y lo único que quieren saber es, ¿estás en las trincheras con nosotros? ¿Elegiste el bando correcto? Ya sabes, entonces simplemente repites la misma narrativa. Así que estamos en esta situación extraña, en la que puedes decir lo que quieras, y nadie querrá contradecirlo. Y ya sabes, restaurar la Unión Soviética. Sí, claro, ¿por qué no? Eso es lo que dicen que quieren hacer. Pero, ¿qué significa eso? ¿Quieren que vuelva el comunismo? ¿Van a anexionar Kazajistán? No hay lógica, no hay pruebas, nada. Solo repítelo, o eres parte del enemigo.
Eso explica por qué Europa no tiene una estrategia, porque ¿cómo se puede basar una estrategia solo en declaraciones así? No es posible. Y ese es exactamente el problema. Por eso Europa, me refiero al liderazgo europeo, está en crisis hoy, porque no tienen respuesta a la situación que creó Trump, sea correcta o incorrecta. Pero esa es la situación que tenemos. Él quiere hablar con Vladimir Putin. Y nadie tiene una respuesta para eso, porque la única respuesta sería que Putin es un tipo malo. No hables con él. Pero esto es simplemente luchar contra el problema en vez de resolverlo. Y esta es exactamente la situación en la que nos encontramos. Pero de nuevo, escucha a Annalena Baerbock, escucha a Kaja Kallas, escucha a Ursula von der Leyen. ¿Qué se puede esperar de estas personas? Quiero decir, estas personas no están a la altura intelectualmente hablando, solo se centran en un enemigo. De nuevo, es como el dicho del martillo y los clavos. Ya sabes, tienen un martillo y Rusia es su clavo. Y siempre es Rusia, Rusia, Rusia. Incluso si algún impuesto sobre el Corps en deles de Paris, es Rusia. Este es simplemente un no juez. Donald Tusk went out on Twitter saying now that Donald Tusk publicó en Twitter que los nacionalistas ucranianos que se pelean con polacos en las calles de Varsovia es obra de Putin. this is Putin's doing. Todo es Putin. But there's no Pero no hay pruebas. ¿Quién pediría pruebas? Porque entonces estarías tomando partido por Rusia. Así que simplemente es tan... so Exactamente, sí. anyways, Es simplemente increíble. Muchas gracias. Estoy intentando ser optimista respecto a esto. Al menos... trying to be optimistic about this at least We have to be optimistic because at least Sí, quiero decir, tenemos que ser optimistas porque al menos estamos empezando a dialogar. Creo que el simple hecho de aceptar hablar, y al final del día, como algunos han dicho, esta reunión, sea cual sea el resultado, es un éxito para Rusia, porque por primera vez, un líder occidental importante está hablando directamente con Vladimir Putin, algo que hasta ahora casi todos los demás líderes habían evitado. Así que ya tenemos un aspecto positivo. Y creo que el movimiento que inició Trump, y de nuevo, soy muy crítico con Trump, pero hay que admitir que él inició algunas cosas buenas. we have to admit that he initiated good things, and the fact that he started Y el hecho de que haya empezado a reanudar las relaciones diplomáticas con los estadounidenses ya es un buen comienzo, porque el inicio de cualquier resolución de problemas es tener la capacidad de hablar entre sí e intercambiar puntos de vista. Y ese es el primer paso. Probablemente sea un paso muy pequeño, pero es un paso. Hasta ahora, si esperáramos algo de los europeos, no tendríamos nada, porque no han sido capaces de elaborar ningún tipo de solución, o ni siquiera una solución, sino digamos una estrategia para implicarse en algún tipo de resolución del problema. No, no quieren una solución. Así que al menos estamos aquí. Hemos empezado, hemos reanudado el diálogo con Rusia. resumed the dialogue with Russia, and I think that's a positive step. That the US is taking Y creo que eso es un paso positivo. Que Estados Unidos esté tomando la iniciativa en eso ya es algo bueno en sí mismo, porque sabemos que aunque Trump no quiera aceptar el hecho de que es una guerra estadounidense, es la guerra de Biden, no la de Estados Unidos. Pero en cualquier caso, aunque no lo haga, él tiene el peso político y el peso geopolítico sobre Ucrania y sobre los europeos para al menos impulsar una solución o impulsar alguna mejora de la situación, digámoslo así. No estoy seguro de que vaya a lograr la paz, porque eso requerirá tiempo. De nuevo, nadie lo sabe. Pero dada la discrepancia que existe entre la visión ucraniana europea y la visión rusa en este momento, no estoy seguro de que vayamos a tener un resultado rápido. Pero el primer paso es hablar entre sí. Si logramos eso, creo que ya habremos conseguido algo. Así que estoy de acuerdo en que debemos ser optimistas al respecto. So I agree that we have to be optimistic for that. I agree. Lo cuesta. Así que, sí, gracias de nuevo. Y bueno, espero hasta la próxima vez. Grace. Thanks. Lo mismo muy bien, Raz. Gracias. Adiós. Bye-bye.